¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y estamos acá para otra predicción política. Estamos en un momento, como todos sabemos, bastante difícil de la Argentina. Siempre tendríamos que terminar diciendo lo mismo, ¿no? Venimos de una situación muy difícil y estamos en otra situación difícil. El tiempo dirá si las decisiones fueron buenas o fueron malas en función del largo plazo. Por ahora lo que nos está pasando, bueno, con un gobierno que recién asumió, eso es real, pero también es real que empezó a tomar medidas fuertes desde el minuto cero, lo cual puede ser algo bueno o algo malo. Las medidas son bastante salvajes, diría, bastante fuertes. Si sale bien, serán excelentes, y si sale mal, serán muy penosas para todos los argentinos y también para este tipo de resolución económica que ha tomado el gobierno, ¿no? O sea, bastante difícil en este momento, porque hay una cosa que es real y es que venimos sufriendo ya desde hace años. Esto, ¿no? Inflación, pérdida del salario, muchas cosas que están ocurriendo que tampoco se le pueden indicar al gobierno. Ahora el gobierno ha atacado esto de una manera sobreexpuesta, o sea, por lo menos para mi entender, hay algunas contradicciones. Se entiende que es una emergencia, hay mucho por hablar, tampoco quiero ponerme a explicar economía acá, puede ser que también a muchas personas no le interesan o no lo quieren entender directamente, ¿no? Acá tenemos muchos fanatismos también que se han visto en las últimas tiradas que hice, ¿no? Gente que no quiere entender razones o que insulta o directamente gente que no quiere entender lo que pasa, lo que quiere es descargar su furia. Y bueno, vemos, acá estoy viendo algunas de las cosas. De lo primero, que saben que yo siempre mis tiradas las improviso, trato de ir viendo qué me quieren contar las cartas, y las cartas me cuentan algo que ya sabemos, que es bastante obvio, salvo por una carta, que en especial, que es el 10 de oros, que es la que está acá. Lo primero que se está viendo es algo del ermitaño. Después, bueno, ustedes exprésense como quieran, ¿no? Yo voy a decir lo que me sale en mis cartas como siempre, le guste a quien le guste, y si no, como les decía, mucha gente descarga su furia. Entiendo también la frustración, yo también estoy bastante frustrado porque voy al supermercado, no vivo aislado de la realidad de los demás. Lo que se ve acá es el ermitaño. El ermitaño es una carta que nos habla de mucho tiempo atrás, ¿no? Un poco el mensaje que se daba en la comunicación de Caputo o de Milei mismo. Hubo una celebración, que es lo que sale acá, sale mucho tiempo atrás, hubo una celebración y ahora se viene lo malo. Que es la carta del diablo, que es la carta que está acá. Iba a ser una tirada, les comento, de algunos hablando del diablo, de algunos elementos esotéricos, que viene la Asunción, pero era una tirada más intelectual que otra cosa, y siento que con la angustia que vive la gente hay que ir a cosas más prácticas, así que dejé ese video de lado, en algún momento lo voy a hacer. Pero bueno, nos cuenta un poco lo que está pasando. Lo primero que dicen las cartas es que las medidas pueden tener un impacto positivo en la economía a largo plazo, que es lo que sale acá, que es el 10 de oros, aunque me sale la carta del caballo de bastos, y que es algunas cosas las hizo mal, o sea, las decisiones que ha tomado Caputo y Milei en este momento, pero económicamente el impacto sería bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea de atacar el déficit fiscal, discúlpenme que use términos técnicos, pero quiero volverles una tirada medianamente precisa. Además tengo suscriptores a los que no subestimo, ¿no? Por más que sean gente simple. Lo que hay acá el tema es el ajuste fiscal, es lo que se habla, porque es inmediato, porque si no se hace eso, podemos pasar de una inflación de un 300% proyectada a una inflación de más de 3.000 o más, como tuvimos en la época de Alfonsín. Y eso es realmente una super hiper, no es lo que estamos viendo ahora, que también es horrible, pero esperemos no ir a ese paso. Yo creo que esta carta debe tener que ver con el tema de comunicación, aunque yo no sé si creo que habría que haber comunicado mejor cuánto se sacaba al gasto
político y no dejarnos a los argentinos la sensación de que terminamos pagando siempre nosotros el pato roto, el pato, que siempre terminamos rotos nosotros, ¿no? Voy a preguntar si este error es de tipo comunicacional, para saber, espero descartar algún motivo técnico. Me sale que más o menos, que no es, que más tiene que ver con una cuestión negativa de Caputo. Porque Caputo se sabe, es un operador financiero muy bueno en ese sentido, ¿no? Como cuando yo decía que más era un profesional y la gente se enojaba, ¿no? Yo cuando hablo de eso estoy hablando de su desempeño, no de su moral, ni de si fugó o no fugó los capitales. Son otros temas. Estoy hablando, lo siento con una computadora, lo pongo a operar en los mercados y es uno de los mejores, o el mejor. Quiero saber si ese error es a largo plazo de implementación. Un poco difícil el término, pero quiero decir con respecto al segundo plan, porque este es un plan de contención, de equilibrio, para después poder aplicar un plan que está más cerca de las ideas liberales de Javier. Me dice que no, que es un error en cuanto a 2 colaboradores que van a llevar a cabo este plan. Así que bueno, recuerden que las medidas, algunos aumentos ya hubo, ya lo saben todo, no hace falta que se los cuente acá. El tema del combustible va a afectar. Vamos al supermercado, los precios para salir corriendo. La gente se maneja como animales empujándose por una lata de atún en el supermercado. Es bastante feo todo. Pero bueno, el error tiene que ver con 2 colaboradores de Caputo. Eso es lo que le digo acá. Uno muy bien y es el otro el que comete el error. Eso se los cuento, no sé quiénes serán. Voy a preguntar si eso tiene que ver con las negociaciones que hagan. Voy a preguntar por las dudas, porque me imagino que es donde pueden fallar. Las negociaciones con los sindicatos. Tal cual. Bueno, me sale el emperador, así que está clarísimo. Me sale el clima social. Bueno, lo que se ve inicialmente es un conflicto con los sindicatos a partir de las medidas tomadas, y obviamente va a tener que ver con el tema de los salarios. O sea, es un poco difícil en Argentina explicar esto, que es normal en otros lados, que es que todo este aparato que durante casi 20 años estuvo funcionando no es lógico, no es normal, y por otro lado, siempre la gente está acostumbrada ya. Hay gente que nunca en su vida conoció otro mecanismo que no sea paritarias, suba de salarios, correr detrás de la inflación, porque eso nunca cubrió la inflación. Eso es así, o sea, nunca fue efectivo, control de precios. O sea, la gente tiene un pánico porque está acostumbrada al control de precios. Y eso es lógico. Pero bueno, lo que vemos es que va a haber un problema claro de alguien que gestiona de parte del ministro de Economía, Caputo, con los sindicatos. Me sale el emperador, claro. Bueno, ya sabemos quiénes son los emperadores. Yo escuché alguna que otra vez a un sindicalista de ustedes pasan y nosotros quedamos. Y es bastante cierto. Así que va a haber un problema. Quiero saber si eso va a llevar a un conflicto de manifestaciones. La respuesta es sí, absolutamente. El pasado siempre vuelve. El pasado siempre está. Así que la respuesta es el mundo. Es una respuesta absolutamente sí. Entiéndanme que yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que está mal. Sí, digo que es el mecanismo, la forma de estructura con la que se manejó el país no me parece la mejor durante estos años. O sea, es un sistema económicamente imposible. Y por eso estamos en esta situación. Lo que se ve acá es esto, ¿no? El juicio final. El momento en que las cosas salen a la luz para ser juzgadas. Recién acabo de ver también a Bullrich hablando de las manifestaciones y de cómo iban a actuar. Bueno, quiero saber si a partir de esta diferencia con los sindicatos, que más o menos esto estaría pasando, creo que para el 20 de enero o algo así estaban convocando, va a generar una situación de violencia. Espero que no. La respuesta es no. No, pero se van a dar cosas oscuras. O sea, va a ser una situación donde se va a hablar mucho, se va a negociar mucho y se va a tener que poner dinero. No me parece lo mejor. Quiero saber si le van a dar dinero a los sindicatos, así saberlo directamente para que no interfieran demasiado. La respuesta es no.
bueno, esto me confunde un poco, porque acá me sale la sacerdotisa tiene que ver, eh, bueno, va a ser una negociación política, parece entonces, a ver. De repente sí, absolutamente, o por lo menos va a haber, salen los amantes, sale el loco, es una carta de inicio, es como la famosa cuestión de dame un tiempo durante mi gobierno para ir poniendo en orden las cosas. La típica, un poco parecido a lo que hizo Macri al principio con los sindicatos, creo que se va a llevar de la misma manera y que va a ser a partir de un error generado por uno de los colaboradores del ministro de Economía en sus negociaciones. Ustedes sepan que nosotros en los noticieros nosotros vemos una parte de todo esto que pasa en los sótanos de la política. Como saben, siempre acá vamos a ver este tipo de detalles que nos dan un poco más de precisión de por dónde va la cosa. Bueno, voy a preguntar por lo que todos no queremos saber, pero no tenemos otra de saberlo. Sí, la inflación de enero, ya hablando de un 2024, porque quedan días nada más para este desastroso diciembre. Si un 2024 va a seguir subiendo, voy a buscar un arcano mayor para eso. Sale que alguna gente va a estar contenta con las medidas. Me sale que para algunos sectores económicos es bueno. Sale que mucha gente va a lamentar muchas cosas también. Sale que se ve una situación de inicio para enero, a partir de las medidas tomadas como de júbilo. Sale también que muchos... esta carta del 4 yo creo que va a tener que ver con lo de la ley de alquileres también, que se habló de derogarlo. Después lo voy a preguntar. Pero no me sale un arcano mayor. Sale una mujer contenta. El ahorro de dinero, bueno, lo que tiene que ver con el ahorro fiscal. La gente parece que lo va a entender. Alguna mujer va a combatir esto de una manera muy grande. Se va a descubrir un caso de corrupción también en esto. Tristeza en el pueblo por alguna de las medidas. Y sí, sale finalmente que sí. O sea que en enero va a haber una suba de inflación, pero que va a estar, a ver cómo se los puedo decir. Va a haber, no quiero usar la palabra gradualismo, pero va a ir impactando, pero van a buscar la manera de que eso no impacte de la manera frenética que se espera. Quiero saber si para los meses siguientes, voy a ir preguntando para tener una perspectiva ahora, si febrero va a estar un poco más tranquilo todo este tema de la economía y todo por las medidas. Me sale que sí, o sea, sale bastante positivo. Fíjense que sale el carro del triunfo, que es la carta que me salió en la tirada donde Milei asume como presidente. Me parece muy raro que no haya manifestaciones públicas, ¿no? Que no haya tema de... Pero bueno, voy a preguntar, eso parece desde los sindicatos, ¿no? Por lo menos el tema con los sindicatos se resolvería en los meses siguientes, o sea, o por lo menos en el mes siguiente. Parecería ser que la inflación va a ser muy alta en enero, y también les voy resumiendo un poco todo lo que vemos, ¿no? Y que para febrero las cosas estarían mejor. Voy a preguntar, a ver, a mí me parece que no, pero voy a ver si en febrero puede mantenerse en un 20% o algo que no supere el tema de 30. Sale que sí, que para febrero podría haber un 20%, que va a haber algún tipo de asociación, o yo diría préstamo, o tal vez sea el ingreso, bueno, voy a preguntar si es por el ingreso de capitales del campo y demás. Sí, absolutamente, o sea, va a haber liquidación del campo. Y también parecería ser que empiezan, se los digo así claro, aunque no hay fecha, porque va a haber un pago al FMI cercano, creo que es el día 20-21 de diciembre ahora, si es una reestructuración de la deuda. Parecería ser que se da muy rápido esa reestructuración de deuda. Que obviamente una cosa que yo no sabía, me enteré ayer y se los digo porque es muy importante, dentro de este ajustazo espantoso que nos están pegando, o que nos van a pegar en enero, está parte de la deuda también incluido, no solamente el déficit fiscal del Estado. Está el déficit fiscal incluyendo la deuda, incluyendo los pagos, así que parece que va a haber una reestructuración ahí. Bueno, quiero saber si la gente que votó a Javier, que
que buscó un cambio, como lo quieran llamar, lo sigue apoyando. Voy a tirar cartas hasta encontrar un arcano mayor. Sale que hay una unión, que la gente decidió unirse a esta idea, salen las dos, el 2 de copas. Sale que es un esfuerzo enorme, fíjense las cartas como van contando todo, ¿no? O sea, fíjense esa carta donde la persona no puede llevar el peso que lleva sobre sus espaldas. Un sacrificio tremendo. Estas dos cartas juntas son horribles. La verdad que es conmovedor ver, más allá del dolor que tenemos todos por tener que comprar cosas carísimas, por todo lo que nos pasa, estas dos cartas juntas, ¿no? Es un sacrificio enorme de parte de la sociedad, como siempre. Y, perdón, sale la carta de la estrella, ya saben que está censurada. Me lo han denunciado en el canal por inmoral y demás, así que la tengo que tapar. No tengo otra para que YouTube no me desmonetice los videos. Así que bueno, tenemos la carta ahí. O sea que la respuesta es sí, absolutamente. Encima con una carta censurada. Pero me sale que la gente aún acompaña. Realmente el pueblo argentino tiene una paciencia que es increíble. Y es muy difícil. ¿Cómo aguantamos tantas cosas juntas, no? Yo digo que esto es una pandemia económica, casi lo que estamos viendo. En vez de ponernos barbijos, nos atan en la billetera, pero es más o menos lo mismo. O sea, es una situación de ese tipo, ¿no? Creo que debo ser uno de los primeros que lo ve desde ese lugar. Para mí esto es directamente una pandemia ajustadora o una cosa así. El virus se llama ajuste. Quiero saber si en la Cámara, en las cámaras van a entrar los proyectos de ley, esta ley especie que quieren poner de entrada con muchos ítems para centralizar el gobierno de Milei. Voy a hacer también una búsqueda de un arcano mayor, pues es una pregunta trascendente. Así que sale que no, que absolutamente que las cámaras van a rechazar la ley ómnibus directamente, esta que quieren filtrar. Así que sale que no, para nada, que no sale aprobada por ahora, ¿no? Saben que esto puede cambiar, por ahora sale que no, y a la primera carta de tiré, sin dar demasiadas vueltas. Quiero saber si eso va a llevar a un plebiscito popular o algún tipo de cosa como se había planteado en algún momento. Luego con el arcano mayor sale que la gente va a estar ahí con un ánimo bastante malo con eso, y sale que a través de la justicia pareciera que la situación donde no se va a aprobar esa ley ómnibus va a estar cuestionada por algún tipo de cuestión interna de los parlamentos, y se llevaría a la justicia o a la Corte Suprema de la Nación antes de intentar un plebiscito popular. Lo ven claro, está la justicia de por medio ahí. O se intentaría por algún vericueto de la justicia lograr aprobarla. Ahí tendría que conocer más de esas leyes, tal vez alguno en comentarios me puede decir. Voy a ver lo de los jubilados, porque tengo muchas personas mayores en el canal, a las cuales respeto siempre, y que siempre me preguntan por los jubilados, así que quiero ver si esto que se comentó, porque no se habló para nada de los jubilados en el anuncio inicial, pero después el ministro habló en algunas entrevistas de que lo que buscan es quitar de alguna manera las reglamentaciones actuales y poder decretar aumentos. Quiero saber si ese aumento de los jubilados va a ser el suficiente como para soportar el embate de esta inflación increíble que tenemos por delante. Voy a tirar 5 cartas hasta buscar, voy a tirar cartas hasta encontrar un arcano mayor, porque quiero que la gente tenga una respuesta clara. Me sale, ustedes lo ven, no hace falta ni que les cuente las cartas, ¿no? O sea, de unas personas que no pueden dormir por esto y tienen toda la razón del mundo. Sale que va a haber un aumento, está clarísimo. O sea, es muy increíble la fusión con las cartas. Si supieran los significados, algunos se darían cuenta, ¿no? Esa entrega de dinero, inicio de entrega de dinero, inicio de recomposición. Lo están estudiando muy seriamente, buscando posicionarse dentro de ese lugar. ¿Se va a destinar algún dinero en particular para eso? Y la respuesta es sí. Habría un aumento bastante interesante para el tema de jubilados.
No les puedo decir que se queden tranquilos cuando tienen que pasar las fiestas con esta tristeza. A muchos de ellos, a toda la gente que está con necesidades en Argentina, sé que los planes sociales se aumentaron, se van a respetar también para quienes tengan que recurrir a esa esclavitud tan cuestionada, ¿no? Que terminan siendo las asignaciones y todo eso. Algunos se muestran como vivos, pero la verdad que no debe ser nada fácil tener que estar sin poder tener un proyecto de vida. Pero bueno, sale eso, sale que sí, que los jubilados pueden esperar un aumento que por lo menos les equipare un poco más el salario de como lo tienen actualmente con esta terrible inflación. Yo espero que haya un aumento muy grande para ellos, porque realmente no se puede seguir así para ver a la gente grande en esa situación. Perdónenme por ahí, pero la verdad me molesta demasiado. Eh, Quiero saber si para abril más o menos estaremos equilibrando este desorden, esta locura que estamos viviendo. Ya me salió que vamos a estar un poco mejor en febrero, pero yo creo que abril debe ser una fecha. También voy a buscar un arcano mayor para eso. Sale el corte del ingreso en abril, el comienzo de determinadas cosas. Va a haber un problema con el trabajo en abril, con las leyes laborales tal vez. Me salen ofrecimientos, todas cosas de peleas. En abril puede haber conflictos, digamos, a lo largo entre febrero y abril va a haber conflictos. Entrega de dinero. Voy a seguir sacando hasta que no tenga un arcano mayor. Sale que sí. Que va a ser una cuestión que va a estar. La carta de la templanza, que incluso cuando yo quería hacer mi tirada esotérica acerca de Javier Milei, fue una de las cosas que les mencionó el rabino. Yo voy a hacer esa tirada en algún momento. Lo que pasa es que ahora creo que la gente está con ganas de saber si va a mejorar un poco la situación, porque la desesperanza es muy fuerte. Por eso hice esta tirada y no daba para estar más tiempo, ya bastante largo es el video. Así que esta fue una de las virtudes que le pidió, invocando la figura de Salomón, que el rabino dijo que le habían sido entregadas esta, más el hierofante y más la fuerza, que es una carta que ya no salió. Están representadas en las cartas de tarot, esas tres virtudes que Salomón tuvo, aquel sabio, ¿no?, bíblico, que también no se dice, ¿no?, cuando se cuenta el tema de Salomón. Salomón terminó entregado a los placeres de la carne y Dios lo castigó. O sea, no fue sabio durante algunos años y después perdió la sabiduría y su reino fue dividido y entregado a su hijo. Pero bueno, son historias bíblicas, ustedes ya saben. Voy a hacer mi última pregunta, casi no tengo cartas. Y lo que quiero saber es si va a haber un poco de paz para los argentinos en los próximos años y espero que me salga bien. Me sale sin contestación, así que voy a tener que usar todas las cartas directamente para ver esto. Y miren qué carta me sale, es increíble, no la tenía preparada. Me sale el hierofante, sale sabiduría en el pueblo argentino. Vox Populi, Vox Dei, eso es lo que dice esta carta del hierofante, que como les decía, unida a la carta de la templanza y la de la fuerza que está por acá, creo no está la emperatriz, no sé dónde me quedó la carta de la fuerza, pero las dos virtudes más importantes son el hierofante y la templanza. El hierofante aparte tiene un ascendiente religioso fuertemente y es inspirador y sabio, y la templanza tiene que ver con la paciencia, más la resistencia, más la valentía en algunos casos para poder llevar a cabo acciones difíciles que cuesta llevar. Así que me parece que fue muy bueno el contacto con las cartas. Espero, dentro de, ya saben que yo improviso, dentro del tumulto, haberles llevado un poco de tranquilidad a la gente grande que está muy mal, que yo los veo por la calle, la gente casi ni los observa y es bastante fea la situación. Y también a los jóvenes, ¿no?, que creyeron en un proyecto distinto, y aún también a aquellos argentinos que quieran que la Argentina le vaya bien. No voy a amparar ningún comentario en el canal que pida que los argentinos sigamos pagando, que haya
una idea de que ojalá les vaya mal y paguen por haber votado equivocado. No me interesa. Yo quiero que les vaya bien aunque hayan votado equivocado, aunque hayan votado bien, mal o como hayan votado, porque somos todos argentinos y es lo único que espero se recupere esa idea y que esta gente tenga un poco de humanidad y haga las cosas lo mejor posible para que nuestro pueblo esté bien. Muchas gracias a todos. Pongan like, espero que el video se vea. Y los que puedan colaboren también, como les pido siempre al CBU. Hablé bastante, pero creo que era necesario y que tengan todos un excelente día.